Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Les doy la bienvenida una vez más a Santa Marta a un clic. El día de hoy hablando de las casas, desde el Bareque hasta el Ladrillo. Vamos a conocerlos. Hablar de las casas que han existido en todo nuestro territorio, es necesario que empecemos a hablar de las de los aborígenes, quienes fueron los primeros habitantes en toda esta región. Sus casas un poco más sencillas, construidas con materiales completamente naturales, desde el barro, las piedras y las famosas palmas, esas hojas que hacen sus techos, que crean además una muy buena edificación. Eran grandes ingenieros. En realidad, un ejemplo de ellos, Ciudad Perdida, que les recomiendo bastante que lo puedan conocer, es un ejemplo de la calidad de arquitectura que ellos manejaban e ingeniería. Pero con el paso del tiempo todo esto va cambiando, porque llegamos a la época de la conquista, cuando llega Rodrigo de Bastidas y manda a realizar el trazado y construir las primeras casas. Estas primeras casas con materiales tal vez no tan avanzados, pero sí un poco distintos. Sin embargo, todo esto sucumbe ante los ataques piratas y los incendios. Tal vez el más reconocido, el de 1531, que termina por destruir casi todo lo que está construido. ¿Qué cosa queda en pie? La famosa Casa de Gobierno, que muchos confunden con la Casa de la Aduana, pero no es la misma. ¿Cuál es la historia de la Casa de la Aduana? Vamos a conocerla. Tal vez para el pesar de muchos, a hoy no tenemos ningún tipo de edificación que sea propia en el centro histórico de la época de la conquista. Para poder conocer estas edificaciones, lo mejor sería visitar lugares como el Parque Nacional Natural Tayrona y también la Sierra Nevada de Santa Marta y su parque arqueológico Ciudad Perdida, donde podremos ver las casas de los indígenas. Pero en el centro histórico, aquella casa de gobierno desaparece, porque la actual Casa de la Aduana en realidad no pertenece a la época de la conquista, sino a la época de la colonia. En su última restauración se pudo evidenciar que los cimientos más antiguos datan de principios del siglo XVIII, ubicándolo muy cercano a 1730, cuando en aquel entonces la familia Jimeno era propietaria de aquella casa. Lo que sí es cierto es que siempre ha sido una edificación bastante imponente, ya que para aquel entonces ya constituía de ella 2 plantas. Y con el paso del tiempo va cambiando y va siempre mejorando, cambiando de propietarios, pasando desde los Oligos, los Herrera y Leiva hasta la familia de Mier. Hitos importantes en su historia: hay que mencionar que en aquella casa fue hospedado Simón Bolívar en 1830, los 6 días antes de irse a la Quinta de San Pedro Alejandrino, y que para el siglo XX el lugar tuvo un uso comercial, siendo oficinas de la United Fruit Company, de Avianca, entre otras empresas, y hasta colegios como el San Luis Beltrán. Al día de hoy es propiedad de la Nación, quien la adquirió para 1973 y que la ha convertido, con la ayuda del famoso Banco de la República, en el Museo del Oro Tayrona. Una casa muy antigua, con mucho que contar, pero que a veces nos puede desilusionar. Aunque no poseemos edificaciones propias de la época de la conquista en el centro histórico, sí hay edificaciones de la época de la colonia. La arquitectura hermosísima de aquel entonces, con sus balcones, con sus estructuras, pueden ser evidentes en casas como por ejemplo la del Marqués de Santa Cova, la de El Correo, entre otras. En mi opinión, un lugar que nos permite evidenciar esta diferencia entre la época de la colonia y la época de la República es la Plaza de la Catedral. Poderse ubicar frente a la Catedral Basílica Menor de Santa Marta nos permite ver esos 2 periodos, ya que tenemos de un lado la casa del famoso general José María Campos Serrano, único expresidente de Colombia, nacido en la ciudad de Santa Marta, y que al día de hoy conserva una arquitectura colonial. Y justo pasando la calle, la casa de Madame Agustín, que también es de una arquitectura bellísimamente colonial, con sus balcones y demás. Pero solamente es cruzar la plaza de la Catedral y llegar
aquel lado, donde podremos evidenciar la Casa Corazza, hermanos, que aunque en sus orígenes era colonial, para mediados del siglo XX le es impreso un estilo republicano. Y al día de hoy, una casa bastante reconocida por su uso comercial. Y justo diagonal, la casa del Consejo Municipal, que en algún tiempo tuvo en sus oficinas a la alcaldía, pero que luego fue trasladado a la casa consistorial. Sin embargo, esta arquitectura del edificio del Consejo aún se conserva, una arquitectura del estilo neoclásico que fue impreso a principios del siglo pasado para poderle dar una renovación al sector. Si ustedes se sitúan a la mitad de esa plaza, van a poder evidenciar esos dos periodos distintos, hermosísimos los dos. Vamos a poderlos conocer por aquí. Las casas en la ciudad de Santa Marta poseen una riqueza arquitectónica invaluable. Desde el centro y transcurriendo por todas las avenidas principales, de hecho en la Avenida Libertador también hay casas que son bellísimas y que no solamente por su riqueza arquitectónica sino también histórica, marcan algo importante para la ciudad. En el centro histórico quisiera resaltar dos, que están justo en la primera carrera, en la primera avenida. Dos casas que yo sé que ustedes han visto y que se han preguntado por ellas. Una de ellas es la Casa del Castillo, aquella casa que está justo frente a la Marina y que muchos suelen preguntarse por ella, ¿cuál es su historia? Les encanta siempre su arquitectura, pero ¿qué hay detrás de ella? Les comento que es una casa de principios del siglo pasado que fue construida bajo los planos, bajo el estilo de los famosos castillos franceses y que al día de hoy tiene una historia muy importante por la cantidad de presidentes que han visitado la casa, que han sostenido reuniones y por los dueños. Uno de ellos muy reconocido, el señor hijo del famoso expresidente colombiano José María Campos Serrano, el señor Joaquín Campos Serrano, fue uno de los propietarios de esta casa. La segunda de ellas, lo que hoy día conocemos como la gobernación de la ciudad de Santa Marta, fue en sus principios un hotel, el Hotel Nacional u Hotel Tayrona. Este lugar es diseñado por el arquitecto colombo-cubano Manuel Carrera, quien imprime en la fachada de la edificación a un aborigen, a un personaje que se recoge las piernas al estilo como eran sepultados. Esto nos muestra, nos da a entender la calidad de trabajo que posee esta edificación y lo que podemos encontrar oculto entre las calles del centro histórico de Santa Marta. Caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado visitar el centro histórico y las casas de la ciudad de Santa Marta de manera imaginaria a través de este video, que hayan aprendido un poquito en cuanto a la historia y la arquitectura de nuestra ciudad. Les recuerdo que hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy, pero aún falta mucho más por conocer aquí en Santa Marta Un Clic. Este proyecto es apoyado por FODCA, el Fondo Digital para la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Cultura, a quien agradecemos grandemente. Un saludo, chao, chao. Juan, 1000 barras, está barata.